Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la idea del progreso según Robert Nisbet, un tema fascinante que nos hace reflexionar sobre cómo hemos entendido el avance de la humanidad a lo largo de la historia. Vamos a explorar qué significa realmente el progreso y cómo ha sido visto desde la antigüedad hasta el cristianismo. Empecemos. Progreso en la antigüedad. Aunque otras civilizaciones buscaban la perfección moral y espiritual, solo en el occidente surgió la idea de un avance continuo en la humanidad hacia un futuro mejor. El error común es creer que el concepto de progreso es moderno, cuando en realidad ya existía en la antigüedad, especialmente en los griegos y romanos. Antigüedad clásica y progreso. Un estudio reciente ha demostrado que la idea de progreso ha estado presente desde hace 2500 años. Hesíodo, por ejemplo, habló de una edad dorada perdida y de la esperanza de un futuro mejor, lo que influyó mucho en los pensadores clásicos. El cristianismo y el progreso. El cristianismo desde la caída de Roma, desde el siglo XVII, ayudó a mantener viva la idea del progreso. Aunque el racionalismo y la ciencia rechazaron parte de la teología cristiana, permitieron que se desarrollara una filosofía del avance humano y que culminó en el siglo XVIII con una fuerte énfasis en el progreso continuo. Vamos a hablar un poco de quién fue San Agustín y cuáles fueron sus conceptos fundamentales. San Agustín fue un filósofo y teólogo cristiano cuya obra influyó profundamente en el pensamiento occidental. Una de sus principales obras, o más conocida, fue La ciudad de Dios. Se considera como una de las primeras filosofías más completas del mundo. Al combinar estas dos visiones cristianas con el concepto filosófico griegos y judíos, en ella pudo desarrollar ideas y entender que la historia de la humanidad está determinada por Dios, es decir, que seguía un proceso de desarrollo y perfeccionadamente a través de unas fuerzas internas. Uno de sus conceptos más influyentes es la ciudad de Dios, en la que la separó en dos realidades. La primera, en la ciudad de Dios, eran aquellos que seguían toda la voluntad divina, y la segunda era la ciudad terrenal, es decir, aquellos que buscaban el poder y los placeres mundanos. Para San Agustín, estas dos historias tenían una lucha constante y solo pues al final de los tiempos los buenos aventurados encontrarían la paz. Otro de sus aportes era el pecado. Según para Agustín, el pecado que cometía la humanidad era heredado por Adán y Eva, lo que hacía que es necesario que el papel de la gracia divina para la salvación. Finalmente, para San Agustín, aunque haya influido un pensamiento muy griego, considera que la fe es superior a toda la razón y que con el verdadero conocimiento solo se alcanzaba mediante la iluminación divina. Sin embargo, reconoce que también la razón puede ayudar a comprender mejor la fe y justificarlo. Ahora vamos a hablar sobre la influencia en la Edad Media que impactó uno de los pensadores como Santo Tomás de Aquino. Las ideas de San Agustín fueron fundamentales para el pensamiento medieval y sentaron las bases de la teología cristiana. Su noción de la historia como un proceso guiado por Dios influyó en teólogos como Joaquín de Fiore, quien desarrolló una visión en 3 etapas. Pero durante esa Edad Media, Santo Tomás de Aquino reinterpretó el pensamiento de Agustín, bajo una influencia de uno de los filósofos que era Aristóteles, aunque para Tomás enfatizaba más la razón y la naturaleza. Así mantuvo y respetó también la idea central de que el mundo seguía en orden divino. La visión de Agustín sobre la ciudad de Dios también influyó en la idea medieval del gobierno cristiano, justificando así la primicia de la iglesia sobre el poder temporal. Además, la idea del pecado original fue clave en el pensamiento medieval, pues reforzó la necesidad de la iglesia como medidora de la gracia divina. Esta perspectiva consolidó el poder eclesiástico y la justificación de los sacramentos como medio de rendición. Bueno, ahora vamos a hablar de la influencia del Renacimiento y la Reforma que impactó a uno de los filósofos, Lutero, y la gracia divina. Durante el Renacimiento y la Reforma, la influencia de San Agustín se vio muy reflejada en el pensamiento de Martín Lutero, la cual la idea de Agustín de que la humanidad es incapaz
de salvarse por sí misma debido al pecado original fue retomada por Lutero en su doctrina, es decir, él justificaba por la fe. Según Lutero, las obras humanas no salvaban la humanidad, sino la gracia divina de Dios, idea que ya Agustín había desarrollado en su lucha contra los pelagianos. Además, la visión de la historia como un proceso divinamente guiado influyó en los reformadores que, como Joaquín de Fiore, antes que ellos veían su tiempo como una de las eras de transformación espiritual, es decir, que la historia era progresiva hacia un futuro, un estado de beatitud. También fue interpretada por movimientos utópicos y reformistas, como la anabaptista, puritanos, quienes buscaban que se tuviera como un acercamiento más a la ciudad de Dios. E incluso dentro del pensamiento secular, la estructura del progreso histórico planteada por San Agustín siguió influyendo en filósofos de la Ilustración y pensadores como Condorcet y Marx, quienes, aunque ya conocían la referencia religiosa, mantuvieron la idea de una humanidad constante en desarrollo. Si podemos darnos cuenta, San Agustín, con esta idea filosófica, uniendo esta visión, pudo influenciar no solo a filósofos, sino que también marcó una teología muy importante cristiana, principalmente en la medieval, como la Reforma protestante y la Edad Moderna del Progreso. El siglo XVIII, la idea del progreso estuvo marcada por la confianza en la razón y la ciencia como motores del desarrollo humano. Sin embargo, los pensadores de la época tenían perspectivas distintas sobre su naturaleza y sus implicaciones. Por ejemplo, Kant veía el progreso como un plan de la naturaleza, donde la humanidad avanzaba gradualmente hacia una sociedad racional y justa a través del conflicto y la organización política. Por otra parte, Rousseau, en cambio, fue más crítico en sus discursos sobre los orígenes de la desigualdad. Argumentaba que la civilización había corrompido al hombre, pero en el contrato social propuesto un modelo en el que el progreso sería posible si se restauraba la voluntad general y la igualdad social. Por otra parte, Condorcet llevó el optimismo ilustrado al extremo en esbozo de un cuadro histórico del progreso del espíritu humano, donde describió nuevas etapas del desarrollo humano y anticipó una décima en la que la razón erradicaría una miseria y la injusticia. En conclusión, los pensadores del siglo XVIII veían el progreso como el resultado del desarrollo de la razón y la ciencia, aunque con matices distintos. Kant lo consideraba como un proceso natural y Rousseau advertía sobre sus riesgos si no se basaba en la igualdad, y Condorcet lo concebía como un avance continuo hacia la justicia y la libertad. Sin embargo, la historia ha demostrado que el progreso no es lineal ni inevitable, sino un progreso frágil que requiere esfuerzo y responsabilidad para que realmente conduzca a una mejor sociedad. En el siglo XIX, pensadores como John Stuart Mill y Herbert Spencer influyeron fuertemente en la idea del progreso, que se convirtió en un concepto central en el occidente. Mill, admirador del Comte, defendió la ley de las 3 etapas y creía que la humanidad avanzada hacia un progreso natural, especialmente en la sociedad. En su obra sobre la libertad, Mill diferenciaba entre sociedades estacionarias y progresivas, defendiendo que la libertad individual era el resultado natural del progreso social. Por su parte, Herbert Spencer, conocido como su
su filosofía del progreso consideraba que el desarrollo de la humanidad y la naturaleza estaban regidos por leyes. Para Spencer, todo lo que era malo o deficiente debía desaparecer con el tiempo, a través del progreso. Aplicado esta idea tanto a la naturaleza como a la sociedad, su influencia fue global, especialmente en la ciencia y el pensamiento social. En Estados Unidos, el progreso era visto casi como una religión. Pensadores como George Branco y John Dewey creían que el avance social y político del país estaban controlados por leyes naturales del progreso. Y muchos ciudadanos, incluso Emerson, celebraban la transformación tecnológica como parte de este avance. Exposiciones como la de Chicago de 1893 y la de Londres de 1851 mostraban la admiración por el progreso técnico. Sin embargo, no todos compartían esta fe. En el progreso, filósofos como Nietzsche y Schopenhauer se mostraban escépticos sobre la idea de un progreso interrumpido. A pesar de las críticas, la mayoría de la sociedad del siglo XIX creían firmemente en la capacidad del progreso para mejorar la vida. Aunque la idea del progreso se asoció con la mejora de la humanidad, también tiene un lado oscuro. Al final del siglo XIX, algunos pensadores vinculaban el progreso con el poder político, el nacionalismo y el racismo, por ejemplo. Filósofos como Fichte, Hegel y Goebbels justificaban el poder político absoluto o defendían ideas racistas para explicar el progreso. Esta conexión entre el progreso, poder y racismo sería una de las raíces de los totalitarismos del siglo XX, como el nazismo. En resumen, el progreso fue una idea central de la filosofía y la política del siglo XIX, pero también fue utilizado para justificar el poder, el racismo y la supremacía de ciertas naciones o razas, generando debates y controversias que aún resuenan hoy. Desde el siglo XVIII, la humanidad abrazó la idea del progreso como un camino inevitable hacia un futuro mejor. El pensamiento ilustrado imaginó un mundo donde la razón y la ciencia y la tecnología liberarían al humano de la ignorancia y la pobreza, construyendo sociedades más justas y prósperas. El optimismo dominaba las expectativas. Se creía que el conocimiento y los avances científicos conducirían a un estado de libertad, igualdad y bienestar universal. Sin embargo, el siglo XX desafió brutalmente ese optimismo. 2 guerras mundiales devastadoras dejaron millones de muertos y destruyeron ciudades enteras, mostrando que el progreso tecnológico también podía ser destructivo. La invención de armas como la bomba atómica simbolizó este lado oscuro. Desde la ciencia, lejos de ser solo una herramienta de mejora, se convirtió en una amenaza existencial. Además, la Gran Depresión en 1929 reveló las vulnerabilidades del sistema económico global, provocando desempleo masivo y progreso a gran escala, poniendo en duda la idea de un progreso económico continuo y seguro. A pesar de estas tragedias, el siglo XX también fue un periodo de grandes logros. La llegada del hombre a la Luna en 1969 marcó un hito en la exploración espacial, mientras que avances en la medicina como el desarrollo de antibióticos y vacunas salvaron millones de vidas. La revolución digital transformó la comunicación y el acceso al conocimiento, conectando al mundo como nunca antes. Además, movimientos sociales lucharon por los derechos civiles, la igualdad de género y la justicia social, demostrando que el progreso moral y social también era posible. El siglo XX nos dejó una lección fundamental. El progreso no es un camino lineal ni siempre positivo. Depende de cómo la humanidad elija usar sus conocimientos y descubrimientos.
Si bien los avances tecnológicos y científicos ofrecen un enorme potencial para mejorar la vida, también traen riesgos y dilemas éticos. El futuro sigue abierto y la gran pregunta que heredamos es ¿cómo utilizaremos el poder del progreso para construir un mundo más justo, pacífico y sostenible? Gracias.